su testimonio. Muchas gracias. Bendiciones, gracias, gracias. No, para usted también. Ok. Ok, listos. Voy a compartir las diapositivas y nos queda un pequeño pendiente de la semana pasada, pero eso ya voy abriendo, ¿ok? Y va entrando Mari. Ok, ahora sí. Bueno, vamos a comenzar con una oración, ¿sí? Amén. Oremos. Amén. Ay, perdón, van entrando varios todavía en la sala de espera. Déjalos paso antes de orar. Listos, ahora sí. Oremos. Padre Celestial, los que estamos aquí en este grupo, tenemos el deseo de sembrar tu palabra. En algunos casos va a ser sembrar en el día a día, sembrar con amigos, familiares. En otros casos, unos van a estar sembrando la palabra y van a encontrarse en una situación en que necesitan cuidar a otros espiritualmente. Y Señor, esa es una gran responsabilidad. Y hoy en tu palabra nos vas a enseñar cuáles son las características, los frutos espirituales que debemos buscar, practicar y debemos pedir, pedirle a tu Espíritu Santo y que también esas características queremos buscar en los que, que lideran la iglesia junto con nosotros. Entonces, Señor, que nos cuides, que nos guíes por medio de que nos guíes por medio de esta palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. 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 Muy Amén. bien, amigos. Ok. Amén. Gloria a Dios. Ok, sí, favor de cerrar sus micrófonos. Se escucha un poco de ruido en el fondo. Ahí está, ya mejor, ya se solucionó. Pero sí, cuando usted quiere aportar, participar, sí puede activar su micrófono. Pero cuando no, favor de mantenerlo en silencio. Se los pido amablemente. Así no tenemos tanta interferencia, no hay tantas distracciones. Pero sí, con todo gusto, cuando va a participar, puede levantar la mano, pedir la palabra y... Ok, ¿alguien nos puede dar un resumen de la clase que vimos con el jueves pasado, que vimos tres temas? Vimos, bueno, no tres temas, pero vimos en cuanto a la adoración pública, Pablo nos dio instrucción en cuanto a nuestras oraciones por los gobernantes, en cuanto a una instrucción para los varones y una instrucción para las mujeres. ¿Alguien nos puede recordar lo que estudiamos el jueves pasado en capítulo 2? Después nos quedaban unos versos todavía para estudiar en el capítulo 2. ¿Alguien desea participar, recordarnos del jueves pasado lo que estudiamos? Ok. Y pues mientras aprovecho, mientras agarren la valentía de Que los participar. Saludamos también a Pedro Abel. Buenas noches, Mari, Marcelo, bienvenidos, bienvenidos. Saludamos también a Benjamín. Buenas noches, bendiciones para todos. Ok, creo que estaba pidiendo la palabra Nimia. ¿Nos puede recordar? Ajá. La- Bueno, lo que más o menos pude ver en la grabación, que por ejemplo, que los hombres levanten manos santas, ¿verdad? Que sean castos, que sean hombres con un buen testimonio y de parte de las mujeres que, que sean, este, que sean, bueno, humildes en su vestir, no que no se les permite a la mujer enseñar al varón
fue parte de lo que se estudió la semana pasada. El hombre no dado al vino. Sí, eso viene en la lectura de hoy, eso del último punto, pero sí es correcto que los hombres es, eh, ofrezcan las oraciones sin enojos, sin contiendas, Sin bien, contienda. y también las mujeres, habló de la forma en que se visten y la forma en que se comportan, no lo que las mujeres se deben evitar es querer dominar y agarrar autoridad o ejercer autoridad en la iglesia. Obvio que En la pueden iglesia. compartir, sembrar la palabra, pero con un espíritu de sujeción, de sumisión, siempre animando a los varones. No les toca, les corresponde a ustedes, guiar y liderar en autoridad en la iglesia, porque Cristo es cabeza de la iglesia, el En hombre la es cabeza iglesia. de la mujer, pero Ajá. y así, esa es la orden. Se trata de orden, no se trata de quién es más importante o quién es más dotado, No, porque sabemos que tanto hombres que mujeres tienen dones que necesitamos en la iglesia. Ujú. Muy bien, entonces mujeres sí pueden participar en el ministerio de la palabra de Dios. Miren el sí, ejemplo de la hermana Elise Gross, que es es profesora. Hay otras, Vivian, y otras que son profesor. Hay muchas de ustedes, las damas son sembradoras, sembradores también de la palabra. Eso es, pues, es un ejemplo de, pues, miren, pueden sí, participar en el ministerio de la palabra, del evangelio, pero no en autoridad sobre varones. Eso sobre sería varón. desordenado y cuando eso sucede, eso es una vergüenza para los varones y puede causar caos en la iglesia. Obvio que va a haber situaciones en que una mujer necesita compartir la palabra con un hombre y todo eso, y eso está bien, pero mujeres, Pablo aquí nos anima a que ustedes dejen en claro de, miren, te voy a compartir lo que yo conozco de la palabra, pero yo no soy tu autoridad, no soy tu pastora, no sé, o sea, si estás trabajando con un varón, hay que dejar en claro eso, y eso le da gloria a Dios cuando ustedes hacen eso. Pero pues nos faltaba un verso, ¿sí se dieron cuenta? Aquí al último, a ver, ahí está. Ay, ¿cómo le hago? Ya no los puedo ver. Quiero verlos aquí a un lado en mi pantalla. Bueno, el punto es esto. Parte de lo que Pablo explica por qué esa orden es porque primero Dios hizo al hombre y después la mujer, y también primero pecó la mujer, fue engañada y el hombre después. Eso nos da un ejemplo de cuando hay un desorden que la mujer estaba guiando y el hombre fue pasivo em, en el jardín de Edén con Adán y Eva. Eso fue una desorden, ¿verdad? Pecaron los dos en realidad, tanto Adán que Eva, pero porque estaban volteados sus papeles, ¿verdad? Y resultó un desorden y una situación que no dio gloria a Dios. Pero este verso, ¿qué hacen con este verso? Lo leo, ¿ok? Primero Timoteo 2:15. Pero se salvará, o sea, hablando de la mujer, ¿ok? Se salvará al engendrar hijos si es que con modestia permanece en la fe, el amor y la santificación. ¿Qué hacemos con ese verso? ¿Cómo entienden ustedes el verso 15 de capítulo 2? Antes de que pasemos a capítulo 3, la tarea para hoy. ¿Alguien quiere ofrecer una explicación? ¿Cómo entienden ese verso? Eh, ¿Puedo, profesor? Sí, hola, sí, Sofía. Primero Sofía, después Néstor. Buenas noches, Mm, Sofía. ya. Adelante. No, a ver, no sé si estoy en lo correcto, pero dice, pero se salvará al engendrar hijos. Creo que viene al tema de que, de que María engendró a Jesús. Pensé Si lo es que mismo. como Ya, yo pensé ya lo mismo. permanece en la fe, ¿no? Y no, si se permanece sin vanagloriarse, ¿no? Del el amor y la santificación. O sea, para que se tenga
santificación, no tenemos que estar, o sea, tenemos que tener amor y fe, y lo propio para tener fe, tenemos que estar santificadas y en amor. Creo que va. Qué interesante lo que nos cuenta Sofía porque a simple vista uno dice, a ver, ¿cómo se salva una mujer? No es, o sea, ¿qué tiene que ver engendrar hijos con la salvación de una mujer? Parece una incongruencia, porque pues tenemos entendido que las mujeres se salvan por gracia, por la fe en Jesucristo. Entonces, dónde entra el engendrar hijos? Y es interesante lo que nos menciona Sofía, hasta pues, ¿de dónde viene nuestra salvación? De Jesucristo. ¿Y cómo llegó a este mundo Jesucristo? Pues una mujer engendró fue por obra del Espíritu Santo, fue concebido y dio a luz a Jesucristo. Qué interesante. Néstor, escuchemos su aporte. Gracias, Sofía. Bueno, yo creo, bueno, tiene su origen desde mi punto de vista, o lo poco que creo entender, tiene su origen desde Génesis, en donde Dios le dice a la mujer que parirá con dolores de parto. Yo creo que ese dolor es lo que la empieza a meter en fe, y como Eva, pues es la madre de ¿cómo se llama? De Caín y de Abel. Y pensando Satanás que Abel era el redentor del mundo, pues por eso obliga a Caín a matarlo. Entonces yo creo que el amor con que Eva proporciona su vientre para dar fruto, yo creo que a partir de ahí se podría tomar. Néstor sugiere que ya estamos incluyendo a Génesis capítulo 3, que ahí es donde pues se habla del Salvador, pero también se habla de que iba a haber una guerra entre la descendencia de Eva y la descendencia de la serpiente, o sea, los que vienen siendo hijos de Dios y los que no son. Ok, escuchemos, creo que veo manos de Marcelo y después Sergio. Ujú. Marcelo, después Sergio. Bueno, sí, yo creo que acá Pablo incluye todo, ¿no es cierto? Dice, se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. O sea que puede engendrar hijos espirituales, ¿no es cierto? Yo lo veo por esa parte también, o hijos naturales, ¿no? Manteniéndose en fe, en amor y santificación, ¿no es cierto? Con modestia. Para mí incluye todo, tenga o no tenga hijos. Claro, claro, claro que sí. Sabemos que esto, miren, no podemos, como nos dice Marcelo, tienen que ser incluidas las mujeres que tengan o no hijos. No es el punto, porque las demás escrituras nos dejan en claro eso. Entonces, no, bien, bueno, eso dejamos que las escrituras también interpreten a las escrituras, ¿verdad? A sí mismas. Así que correctamente, Marcelo dice, no, pues hay que tomar en cuenta toda la Biblia. Perdón, Sergio, dale, que yo Sí, aporte, perdón, dale. bueno, Primera de Timoteo 2:15 es un versículo muy complejo Ujú. a través de los años, la historia. Sin embargo, generalmente se interpreta como la salvación, no como la salvación eterna por obras, no tiene esa connotación, sino como la restauración del rol femenino tras la caída de Eva, enfocado en la maternidad, el hogar y la perseverancia en una vida santa. Es decir, que con esto se retoma ese rol femenino perdido con el pecado de Eva. Gracias, pastor. Sí, gracias, gracias. O sea, en cierta forma,
pues bueno, lo que sí o sí podemos descartar es que de alguna forma, una mujer se salva si tiene hijos y si no tiene hijos, no se salva. Eso se queda totalmente 100% fuera porque sabemos que eso no, eso sería una salvación por obras. Así que más bien, Sergio también nos dice que las mujeres pueden, si Dios les concede ese, expresar que sí son salvas, viviendo con fe, viviendo con amor. Si les toca tener hijos, pues también van a ejercer su fe en ese papel que Dios les ha dado. Van a producir fruto de santidad con modestia, van a poder producir fruto de una fe viva. Es decir, de ninguna manera es inferior el papel de la mujer, es igual. Ninguno de nosotros estaría vivo si no fuera por una mujer dispuesta a engendrarnos. Y pues gracias a Dios por nuestras mujeres, nuestras mamás, perdón, que sobre todo las que no solamente nos dieron a luz, pero las que hay algunos aquí tuvieron el privilegio de tener madres creyentes. Uf, esto hasta doble bendición. Pero aquí en estamos hablando de cómo una mujer puede expresar también su salvación. Si no es como pastora sobre varones, está bien, eso no es lo que les toca. Lo que les toca es servir en un papel sumamente importante, tanto en la iglesia como en la casa. Y pues, gracias a Dios. ¿Saben qué? Lo mismo también se aplica a los hombres de vivir con fe, amor y santificación, con modestia. Eso se nos aplica a nosotros, varones también. Pero las mujeres tienen un gran privilegio de también engendrar a hijos. Pero me gusta también, viendo todo el contexto de las escrituras, me gusta lo que menciona Sofía de que, miren, cómo nos salvó Dios también por medio de mandar a su hijo por una mujer. O sea, Dios hubiera podido, ah, haz- pues, hacer que su hijo apareciera como cualquier ángel de repente aparece Jesús y nunca nació. No, pero Dios tomó la decisión de mandarlo nacido de mujer bajo la ley como cualquier de nosotros para ser uno de nosotros, para salvar a nosotros. Entonces, este es algo muy fundamental del plan de Dios para la salvación. Así que, eh, mujeres, no consideren una carga lo que Dios está diciendo aquí, consideren un privilegio. Y si ustedes, las damas que están aquí, ustedes tienen mucha experiencia, conocimiento de la palabra, si ustedes em, enseñan esto a las jovencitas, wow, ¿cómo cambiaría su perspectiva, verdad? De la iglesia, de su papel en la iglesia, del privilegio de tener hijos, wow, ese es un fruto, puede ser un fruto de fe cuando una mujer dice, wow, yo quiero, si Dios me da el privilegio, yo quiero criar a hijos para el Señor Dios. Qué grande Buenas, es ese privilegio. pastor. Muy bien, le damos la Buenas. palabra a Mari. Mari ha estado esperando con paciencia. Mari, Yo también. Mari, adelante. Saludarlo, buenas noches, bendiciones a Buenas los noches, hermanos. Mari. Sí, lo que dice usted con relación a las diferencias, a las asignaciones, las labores o tareas dentro de la iglesia, ejerciendo nuestra vida espiritual, el Señor es fiel, y yo siempre lo he definido como roles y que van Ujú. de la mano con nuestros dones. La mujer como tal, y así en la vida terrenal, por ejemplo, no cuenta con el físico
y las capacidades para desarrollar y desenvolverse en actividades que son netamente para hombres. Lo mismo en la vida espiritual, o sea, la crianza de los hijos, si bien es cierto, hay hombres que crían hijos, qué sé yo, pero nunca va a ser lo mismo que en nuestra calidad de mujeres contamos con dones específicos para aquella labor. No en vano Dios nos dio esos dones dentro de su sabiduría, perfección, que todo es a full perfecto. Y yo creo que lo más práctico o lo más fácil de entender para no caer en disputas o que a veces pasa, yo he escuchado mujeres, no en esta iglesia, por supuesto, tiempo atrás, muchos años atrás, disputando el tema de por qué no las mujeres pueden ser pastoras. Eh, es un tema de roles. El Señor Cristo en su sabiduría y como bien dice usted, o sea, si no hay un orden establecido, se presta para desorden. Es como cuando uno dice, en una casa no pueden haber dos dueñas de casa porque se produce un desorden. Una quiere mandar, la otra también quiere mandar. O en un trabajo es un jefe manda a un subjefe y el subjefe quiere darse las atribuciones de jefe, tampoco funcionan las cosas. Entonces, en este sentido, yo creo que uno tiene que pedir mucha sabiduría para poder, eh, bajo la gracia del Señor, poder entender bien eso. Y en la Biblia nosotros encontramos muchos versículos en Eclesiastés, en Proverbios y otras partes de la Biblia donde se destaca mucho el valor de nosotras como mujeres dentro de nuestra calidad y condición como tal. Lo mismo al hombre se le pide y el Señor es claro, la palabra del Señor es tan clara que la verdad es que cuando no hay entendimiento yo lo que sugiero es pedir sabiduría porque la verdad es que es la única forma de poder ir entendiendo a través del Espíritu Santo la palabra. Pero yo siempre lo resumí en roles, como todo, en todo orden de cosas. Y en la medida que uno tenga claro eso, aparte que en amor y en agradecimiento al Señor, todos, hombres y mujeres, nos debemos a siempre, dentro de nuestra condición pecadora, pecaminosa, de tratar de cumplir la palabra del Señor a cabalidad. Pero es roles, un tema de roles. Tal cual, Mari. Gracias. Es un tema de roles. Y aceptar el rol que Dios nos ha dado. Bien, Ricardo, último aporte para este tema. Ricardo, después vamos a pasar Profe, a capítulo 3. Ricardo, sí. Gracias, pastor. En verdad, como dice allá mi amigo Sergio, ese es un tema bien complejo, porque si nosotros analizamos el anterior, el hombre es la cabeza y se salva. Pero en cuanto a la mujer, mira, y como la Biblia no es de interpretación privada, ahí dice claro, pero se salvará engendrando hijos. Y hoy en día, ya como que ya el Señor sabía para dónde iba el mundo. Hoy en día, generalmente las mujeres y los matrimonios no quieren tener hijos. Y una de las características que pide Dios en las mujeres es que engendre hijos, independientemente del papel que ellas deban hacer de fe, de amor, de santificación. Pero vea cómo quiere el Señor que la mujer cumpla bien su papel, que engendre, que abunde la tierra, porque cuando después de la barca de lo de Noé, el Señor dice que se multiplique. ¿Quién multiplica? Multiplica es la mujer. Y hoy en día las mujeres y muchos hogares no tienen hijos, sino que andan con mascotas. Ese es mi comentario. Amén. Y sí, profesor, gracias, profe, Ricardo. Por lo general, sí, es algo. Obvio que hay mujeres que nunca se van a casar, no, pero hay otras mujeres que no pueden tener hijos, pero lo que más nos describe Ricardo es el deseo de servir a otros y despojarse de una misma, de sí misma y gracias, Ricardo. Mayreli, sí, sí, adelante. ajá. Profesor, pastor, en vista de que como fue Eva, ¿verdad? La que primero fue la que la convencieron, entonces Dios le dice a ella, mm, para ser salva, ¿verdad? Engendrarán hijos, y él lo acaba de decir ahorita,
no todas pueden tener hijos, entonces, pero también cuando uno tiene hijos, también corre el riesgo de morir, ¿verdad? Entonces, dice engendrar hijos, pero ahí no implicaría eso porque bueno, si, ¿cómo le explico? Pues ahí el rol, o sea, ese versículo es difícil, ¿verdad? De la Biblia. Y siempre uno lo interpreta, como dijo también Mari, por el rol. O sea, la mujer va a tener nada más el rol puede, como dice usted, decir la palabra, pararse a hablar como hélice, todo. Pero el rol de la mujer iba a ser solamente por el pecado que ella colocó, por eso que no nos ponen a que seamos nosotros pastoras, por el pecado de ella, el rol de nosotros iba a ser solamente en el hogar y la crianza. O sea, claro, manteniéndonos en la fe cristiana y en virtudes, pues, es lo que yo digo, pero es complejo, ese está complejo. No, no, como que no di la explicación bien de cómo, pero bueno, después yo se la digo, pero eso es lo que yo Sí. tengo entendido, pero lo que yo entiendo. Ujú. Gracias, Mayreli. Pues bueno, el papel de engendrar hijos es único y solamente, pues, las mujeres van a tener ese privilegio. Y el vivir, el punto es el vivir de acuerdo a lo que Dios te ha asignado. em, pues qué bueno, uno puede encontrar en cumplir su papel, cumplir con su papel, un gran gozo sabiendo que, wow, Dios tiene un plan para mi vida. Entonces, decir, wow, con modestia, con fe, con santificación, voy a llevar a cabo, cumplir con mi papel. Y bueno, cada quien tiene su papel. Y si es tener hijos, qué gran papel, qué gran privilegio. Si es guiar la iglesia, qué gran papel. Si es servir en la iglesia, qué gran papel. Si es vivir como soltera o soltero, pues qué gran papel. Y yo conozco a damas piadosas que nunca tuvieron hijos, pero digamos que tuvieron muchos hijos espirituales. Qué gran privilegio. Bueno, amigos, tenemos que seguir porque ya por tiempo, si no, no nos vamos a lograr nada en el capítulo 3 el día de hoy. Ok, lección 3, capítulo 3, sus testimonios. Primero una palabra, excelentes, la verdad, sus testimonios. Esto es lo que observo en ustedes, que su testimonio, ustedes dejaron en claro que es obra de Dios, no es obra de uno, no es un yo cambié, yo hice, yo transformé, no es él hizo, él cambió, él salvó, él me sacó, y eso es lo que me encantó de sus testimonios. Y cuando somos vulnerables en cuanto a nuestro pasado, esto es lo que yo era, esto de aquí me sacó Dios, sus heridas y sus fallas, a veces no queremos hablarlas, pero ¿saben qué? Hacen ver bien a Dios. Como Pablo dice, yo fui violento, yo fui pero eso hace ver bien a Dios, de miren de lo que sacó Dios a Pablo. Miren de lo que Dios sacó a Joel. Y también recuerden, lo que más me gustó es que ustedes nunca dijeron, y luego tomé una gran decisión de cambiar mi vida, de entregar, de buscar a Dios. No, es Él tomó la decisión de buscarme a mí. Él me eligió a mí. Él, ¿ok? Otra cosa es que, miren, no siempre es un día Dios cambió todo y ya nunca volví a caer en un pecado. No, no siempre es así digamos, nuestra historia y nuestro testimonio. A veces Dios nos salva y nos saca, a veces viene una recaída, ¿verdad? Y luego nos saca otra vez. A veces es así que no siempre tengamos que pensar que, me salvó una vez y ya, de ahí ya nunca batallé con tentación. No, 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 eso no es así normalmente.
Otra cosa, testimonio no es una competencia, no es, ¿quién da el mejor testimonio? ¿Quién tuvo la peor vida antes de conocer a Cristo? No es una competencia. Tu testimonio es tu testimonio. Tu testimonio no es mío, no es de tu compañero, tu compañera. No, nunca es dar gloria y gracia a Dios por lo que Él hizo en tu vida y también por lo que Él hizo en la vida de tu compañero, de alguien más en tu grupo. Porque algunos tienen testimonios como Pablo, otros como Timoteo. Timoteo, amigos, ¿cómo era su testimonio? Pues él fue criado en la palabra, ¿verdad? Él conoció la palabra desde chiquitito. A lo mejor el testimonio de Timoteo fue, diríamos que, qué aburrido, fue criado en la palabra y ya, pues no, tal vez nunca pasó tiempo como adicto o esto y aquello. Obvio que tuvo su historia, pero otros tienen un testimonio más dramático, como Rahab, la prostituta que llegó a creer en el Dios verdadero, o la mujer samaritana que se casó quién sabe cuántas veces y después conoció a Jesús. Cada quien tiene su testimonio. Em, y recuerden que su testimonio es para la gloria de Dios. Entonces, utilicen términos bíblicos de, wow, Dios me mostró misericordia, Dios me mostró gracia. O sea, pónganlo en el mundo espiritual. Excelentes testimonios, amigos. Muchas felicidades. Creo que uno que otro de ustedes todavía me debe un testimonio, pero eso voy a colocar la lista de los que recibí en estos días. Recuerden que el testimonio ya viene siendo la primera parte del proyecto final. ¿Ok? Próxima semana ya les explico parte 2. Primera de Timoteo 3. Si alguno anhela ser obispo, algunas traducciones dicen obispo, y yo veo la palabra obispo y yo pienso en esta imagen, obispo, ¿qué es? ¿Qué es lo que en castellano, en español, a veces traducen obispo? ¿Qué es esa palabra? El pastor Nixon en el video nos explicó. Es una palabra en griego. ¿Alguien recuerda la palabra en griego? Nos enseñó 3 palabras en griego. Diácono, Obispo. Eso es más adelante, más adelante. Eso fue la segunda, Mari. Excelente. episcopos, Episcopos. Sí, sí, episcopos. episcopos. Bien, entonces, ¿qué significa episcopos? Obispo no significa como, ok, esto en la Iglesia Católica. Bueno, tiene que ver, pero ¿qué significa en su Supervisor. esencia? Profesor, ¿puedo? Sí, ¿Puedo? Olga puede explicarlo, perdón. Episcopo dice, en el mundo secular significa supervisor. En el Nuevo Testamento se refiere a quienes supervisan la vida espiritual de una comunidad cristiana. Eso, Olga, tal cual, muy bien explicado. Amigos, cuando ven esta palabra obispo, piensen en episcopos, es supervisor. Tal vez nos suena extraño porque conocemos la palabra obispo de la Iglesia Católica Romana, pero supervisor, por ejemplo, en el mundo laboral es el encargado, ¿verdad? Pero se aplica también en la iglesia. Visa perdón, ve sobre otros. Aquí no es la palabra para pastor, no es. Algunos dicen, estos son las cartas pastorales. Timoteo, primera de Timoteo y segunda de Timoteo le dicen cartas pastorales. Y digo, bueno, se aplica. Obvio que da muchas instrucciones que se aplican al ministerio pastoral, pero hoy en día tenemos la mente muy cerrada. Para todos los líderes les llamamos pastores, pero creo que debemos tener una perspectiva más amplia. Hay quienes pastorean, hay quienes enseñan, hay quienes hacen el evangelismo, hay quienes son supervisores, son los que supervisan la obra. Y me gusta, tal vez deberíamos empezar a usar ese término. Tal vez obispo daría de entender otra cosa por la Iglesia Católica. Supervisor espiritual.
Interesante. Ese término no se suele usar, pero en una que otra iglesia, creo que los hermanos en Bolivia usan ese término a veces, pero bueno, el punto es esto. Estos requisitos que vamos a ver se aplican a los líderes en la iglesia, sobre todo a los que supervisan la obra, ¿ok? Supervisan en liderazgo sobre una obra, en la obra del evangelio, supervisan en una congregación, ¿ok? Sí se aplica a los pastores, pero no solamente a los pastores, es mi punto, ¿sí? En cierta forma, si usted siembra la palabra de Dios y empieza usted a cuidar a otros espiritualmente, en cierta forma, estas palabras se van a aplicar a algunos de ustedes, ¿verdad? Leamos versos 1 y 2. ¿Qué? Leamos versos 1 y 2. ¿Quién lee? Le leo, profesor. Olga, por favor. Dice, esta es palabra fiel. Si alguno anhela ser obispo, desea una buena obra, pero es necesario que el obispo sea irreprensible y que tenga una sola esposa, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ok, Olga, ¿qué palabra más, qué término o palabra más le llama la atención? ¿En alguna frase o palabra que más le llama la atención a usted? Y si alguien más quiere mencionar uno en el chat, bien puede. La que me gusta que sea irreprensible y que tenga una sola esposa, Ujú, ujú, porque muy hay bien. muchos que dentro de la congregación son santo, santo pastor o santo apóstol o santo esto, pero fuera no dan el testimonio de lo que hablan dentro de la congregación. O sea, me está diciendo que sí importa la vida privada y familiar de un líder. Sí. Claro que sí, Mm. porque como dice más adelante, dice que deben de saber gobernar bien su casa para poder gobernar una congregación. Ujú. Sí, sí, tal cual. Miren, si quieren, les voy a dar un comentario para cada término aquí, pero me enfoco, si quiere, en la que eligió Olga. Irreprochable o irreprensible es lo mismo. Ah, seamos sinceros, amigos, ante Dios nadie es 100% irreprochable. Eso que nadie nunca te puede reprochar nada, pues solamente Jesús, ¿verdad? Sí. Pero el punto aquí es que es un cristiano, es un discípulo de Jesucristo, seguidor de Cristo, maduro, consistente y no da ningún motivo de reproche público, privado, o sea, su vida es mayormente sin problemas en cuanto a su vida de santificación, de cosas sin arrepentirse, cosas sin que no está dado a estos pecados una y otra vez que escandalizan el ministerio. ¿Me explico? Pero yo Sí. digo o sea, eso se aplica a todo lo que vamos a decir. O sea, por decir, irreprochable. Ahora les explico. Ese es el punto, digamos, que resume todo y después todo lo demás viene siendo subpuntos. O sea, irreprochable ¿en qué sentido? Ah, pues que tenga una sola esposa. O sea, por ejemplo, en su matrimonio o su vida, digamos, Personal. los, sí, personal. Los días de Pablo eran como los nuestros, ¿verdad? No se guardaba en la cultura de Éfeso. Recuerden, Pablo está escribiendo a Timoteo en Éfeso, no se guardaba como algo sagrado el matrimonio, el adulterio era común, era hasta la vida religiosa de la adoración a Diana, ¿verdad? Artemisa, se practicaba la poligamía, frecuentemente los hombres trataban a sus esposas de una manera vergonzosa, tenían otras parejas. eh, Estaban casados, pero también tenían y
practicaban prostitución, ¿verdad? Pero de los dos, tanto mujeres, hombres, em, está diciendo Pablo, no, aquí en la iglesia, seguidores de Jesucristo, no va a ser así como la cultura a nuestro alrededor. Los supervisores en la obra deben ser un ejemplo para su rebaño. Son fieles a sus esposas. No hay otras parejas. Y no solamente fieles con sus cuerpos, también fieles en sus corazones. No están, em, por ejemplo, adictos a la pornografía, ¿verdad? eh, no, por ejemplo, su conducta hacia las mujeres en la iglesia es intachable, se cuidan de no causar problemas o entrar en situaciones en que están a solas con mujeres y todo eso, en que hasta no solamente no, que no estén haciendo cosas escandalosas, evitan situaciones, evitan estar en privado, en lugares a solas, en que alguien podría tener la idea equivocada, ¿me explico? O sea, se cuidan su matrimonio, pero aquí tampoco no debemos entender que un supervisor en la iglesia tiene que ser casado. Pablo mismo es, fue soltero. Jesucristo es soltero en cierta forma, aunque su novia, su esposa es la iglesia, ¿verdad? Les doy un ejemplo de Academia de Cristo. El pastor, profesor Abraham Degner es soltero y eso le da gloria a Dios que ellos sean personas em, santos en su vida soltera también. O sea, no es obligación de que, sí o sí tiene que casarse. No, no. Pero si es casado, una sola mujer. ¿Ok? Bien, amigos, si tienen preguntas o comentarios, mejor en el chat. Em, un ratito voy a seguir explicando un poco estos. Dice Mayeli, anhelar, es que también eso es un buen punto. Aquí cuando dice, si alguno anhela ser supervisor, desea una buena obra, también es el corazón que el Espíritu Santo obra en uno el deseo de servir como supervisor, ¿verdad? Ok, seguimos, dice sobrio o sensato también se puede decir. Es una persona balanceada, equilibrada, sobre todo en asuntos espirituales, pero también en emocionales. No se deja llevar por la novedad, no se deja llevar por la corriente, ¿verdad? Por cualquier novedad que hay en el mundo teológico de, mira que dijeron que, como alguien mencionó la vez pasada, mira, dicen que Jesús se casó con María Magdalena. Oh, hay que hablar de. No, se están firme en las escrituras y también no pierde la cabeza cuando cuida la iglesia y lidera la iglesia. Prudente, de buen juicio, ¿verdad? Persona juiciosa. em, es lo mismo que acabamos de decir. em, Porque toda clase de error se desliza en la religión y uno no puede ser influenciado por cada nueva idea que surge. Decoroso o más bien de comportamiento ordenado. El supervisor debe de tener una vida ordenada, organizado, sabe qué hacer, cuándo hacerlo, tiene palabra, planifica bien su vida en el ministerio, comunica, y pues no siempre es fácil eso, pero si él en su vida personal es un desastre, nada más, no hablo aquí de algo moralmente pecaminoso, pero si él está todo una desorden total en su vida personal, eso también va a afectar el ministerio y la iglesia, ¿verdad? Hospitalario o hospedador literalmente significa amable con los conocidos y perdón, a los desconocidos. Ama a los desconocidos, ¿ok? Porque
En la iglesia antigua, recuerdan, aquí en Éfeso, todo es nuevo. No hay una red global de iglesias cristianas. Entonces, necesitaban ser amables con creyentes desconocidos que llegaban a su iglesia, pero también necesitaban ser amables con los desconocidos que todavía no conocían a Jesucristo. Y hoy en día es lo mismo, ¿verdad? Los creyentes debemos mostrar bondad, especialmente porque si los supervisores, pastores, líderes, si son fríos, si son muy cerrados, ¿quién va a querer ir a esa iglesia? ¿Ok? Entonces, alguien que es amable con los desconocidos, con gente que todavía no conoce. Eh, y esto, todo lo que hemos dicho hasta ahora realmente se aplica a todos los creyentes, ¿verdad? Todos los creyentes deben ser, en cierta forma, eh, una sola pareja, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Pero el último aquí, el último, apto para enseñar. Uh, Eso sí es muy importante porque no todos los creyentes son aptos para enseñar. En el cuerpo de Cristo, todos somos miembros del cuerpo, pero no todos somos una boca, no todos somos una cabeza, no todos somos, algunos son los pies, algunos son las manos que sirven, que hacen, que algunos son el corazón, que aman y muestran compasión. Pero aquí nos muestra que hay cierto don que debe tener un supervisor, ¿verdad? Capaz para enseñar bien. Em, Tiene la habilidad para estudiar, aprender la palabra y comunicar la palabra con la gente, ¿ok? El pastor debe, entonces, el pastor, el supervisor, el líder, debe apartar tiempo en lo personal también para estudiar la palabra. Eh, Algo que tristemente sucede es que a veces los líderes estudian como un tipo seminario o Academia de Cristo o algo así, y luego nunca, y dejan de estudiar después. Dicen, ya sé qué, ya me gradué, ya estoy listo, y ya dejan de estudiar. Eso está mal. Para seguir creciendo como maestros, profesores y personas capaces de enseñar la palabra bien, necesitamos seguir estudiando la palabra. Ok, bueno, esos son unos comentarios acerca de versos 1 y 2. ¿Cuáles son sus preguntas, dudas acerca de aquellos versos? Si pueden colocarlos en el chat mientras, ¿ok? Porque vamos a seguir versos. em, y sí, nos indica Mari que el Espíritu Santo obra a través de su palabra estas cualidades características en nosotros. Eh, yo pienso en mis días como seminarista. Yo tenía apenas como 23 años, y en aquel entonces yo tenía el anhelo de servir en la iglesia, em, pero yo creo que en ese entonces em, tal vez estas cualidades todavía pues el Señor estaba obrando en uno, y hasta la fecha yo puedo ver algunas de estas características y digo, wow, Señor, obra en mí eso, obra en mí la prudencia, la fidelidad, de ser sobrio, prudente, obra en mí, porque no soy perfecto en todas estas cualidades. Muy bien, vamos a los versos 3 a 5 y para que alcancemos un poco más. Disculpen que nos empujo adelante. Versos 3 a 5, se pide un lector. Olga, leo los versos pasados. ¿Quién desearía leer los siguientes? Leo, pastor. Mari, adelante. Primera de Timoteo 3, del 3 al 5. No afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción y con toda honestidad,
pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Ok, bien, 3 a 5. No afecto al vino. Literalmente dice, no es uno que se sienta largo rato con vino. O sea, el significado es claro. No dice que nunca jamás puede tener una copita o una cervecita en su vida, no. Pero lo que es una advertencia que la tentación al alcoholismo, al abuso de las sustancias es grave. No es pecado tomar un poco de alcohol, pero hay que tener cuidado con esa libertad y usar esa libertad para la gloria de Dios y cuidándonos de no ofender, causar escandalizar a otros también. Hay que conocerte también, conocer tus propios puntos débiles y también tener cuidado de no dar una mala cara al mundo, ¿verdad? De, miren que ahí estaba, que la gente puede malentender. Y también conocer la cultura a tu alrededor. En algunos lugares no es escandaloso, pero en otros lugares puede afectar la obra del evangelio si te ven em, tomando aunque sea una copita. Y en otros lugares que son muy legalistas, de hecho les hace bien ver que estés ejerciendo tu libertad de, ok, entonces un creyente puede, o sea, es todo un tema que no podemos profundizar hoy, pero el punto es tener cuidado. Si uno es alcohólico, necesita pedir ayuda porque uno no puede ejercer liderazgo en la iglesia cuando uno está perdido en el alcoholismo. He conocido a pastores y líderes en la iglesia que cayeron en eso y tuvieron que dejar el ministerio y pedir ayuda. Y gracias a Dios, años después, pudieron otra vez servir en la iglesia, ya recuperados, pero no pudieron seguir en su cargo mientras estaban perdidos en eso. ¿Ok? Entonces, si usted necesita ayuda con este tema, nos avisa y podemos ver la forma de ayudarle. O igual, si usted conoce a otros líderes que están abusando del alcohol o drogas o algo, es importante hablar con ellos, mostrarles esta palabra de Dios y animarlos a pedir ayuda, ¿verdad? Porque hay perdón y hay el poder de Dios yo vi en muchos de sus testimonios este tema, ¿verdad? Pero gracias, miren lo que Dios ha hecho por ustedes, los ha sacado de eso. Entonces, claro que sí, hay poder. Bueno, ya junto varios, ni pendenciero, o sea, no es violento, ¿verdad? No es peleonero, ni codicioso, ni de ganancias deshonestas, o sea, no anda tras la plata, o sea, no ama el dinero, en pocas palabras, ¿verdad? em, sino amable, apacible, no avaro. Bueno, ahí va otra vez el tema del dinero. Es una persona pacífico. No se mete en pleitos. Claro que sí, en cuanto a defender la palabra de Dios, es un león, ¿verdad? Pero también necesitamos ser tranquilos, como ovejas, como nuestro Señor Jesucristo. O sea, podemos ser los dos, leones y ovejas, corderos a la vez, ¿verdad? Es eso, que seamos prontos para ceder, seamos personas razonables, no seamos tercos, ¿ok? Em, em, y que no amemos el dinero, ¿verdad? Que gobierne bien su casa, uff, porque pues si uno dirige, tiene que dirigir bien su propia casa, ¿verdad? Hijos obedientes, con toda dignidad. Pues amigos, ¿cómo va uno, cómo puede supervisar la iglesia si no puede supervisar su propia casa, ¿verdad? Em, es triste, vemos en la Biblia varios ejemplos, por ejemplo, el profeta Samuel, em, que sus hijos
no salieron bien y eso fue una desgracia, una deshonra para el profeta Elí también en los días de Samuel, antes lo mismo. Y entonces, em, el, la conducta del líder en la iglesia debe estimular respeto y obediencia de parte de sus hijos. Si sus hijos se portan mal, pues los va a disciplinar en amor con la palabra de Dios, ¿verdad? Yo, para que sepan, yo soy hijo de pastor y somos cuatro varones y una mujer y la verdad, pusimos a prueba a mis papás a veces, fuimos hijos a veces, sí, traviesos y mal portados, pero, porque pues somos pecadores, pero la cosa es que nuestros hijos, perdón, nuestros padres nos corrigieron y nos disciplinaron para que volviéramos al camino de Dios. O sea, hay consecuencias ahí. No nada más es no hagan eso y luego sigue la conducta sin consecuencias. Es no, hijos, eso no agrada a Dios y bueno, esto va a ser la disciplina y, o sea, ¿por qué? Porque en la iglesia tiene que ser lo mismo. Cuando alguien está practicando pecado en la iglesia, también el supervisor necesita poder practicar y liderar la iglesia en disciplina ahí también. Entonces, tiene que también poder disciplinar a sus propios hijos, ¿ok? No es de que es violento con sus hijos, no, no, los disciplina en amor, ¿verdad? Y con la palabra de Dios. Em, entonces, bueno, que el pastor y su familia y su hogar que sirvan de buen ejemplo. Perdón, yo siempre estoy diciendo pastor, pero que los líderes, debo decir, sirvan, que primero lideren en su propia casa, ¿ok? Entonces, si bueno, eso así lo dejo. Vamos a los versos 6 7. Si ustedes tienen comentarios, preguntas, pónganlos en el chat con confianza. Sí, María Luisa dice que no es codicioso de ganancias deshonestas. Todos sabemos, conocemos casos en que los líderes, un supervisor o algo, em, empezó a robar dinero o abusar de su poder, manipulaba a la congregación para su propio bien financiero. Entonces, eh, buena práctica, amigos, es que el pastor no maneja la plata de la congregación, ¿verdad? El pastor, otros se encargan de esa área. Eso ha sido mi práctica de, no, yo soy el supervisor o espiritual y sí, voy a ofrecer liderazgo espiritual para las finanzas de la iglesia, pero yo mismo no voy a manejar la plata de la iglesia para que no sea tentación y para dejar en claro que pues lo mismo, no estoy practicando avaricia y todo eso. Bien, vamos a los versos 6 7. Y disculpen, no estoy manejando un poco diferente. La clase de hoy no es tanto pregunta, diálogo. Estamos viendo versos y estoy dando unos comentarios. Es otro estilo hoy que estamos usando para estudiar. Versos 6 7. ¿Quién nos lee? Creo que Nimia quiere leer, pero está... ahora sí, Nimia, le escuchamos. Adelante. Ok. 6 7. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. 6, 7. Gracias. Sí, 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 gracias, Nimia. Gracias, hermana. Em, Neófito, esa palabra, o sea, es como decir novato. No es novato en la iglesia, no es nuevo. ¿Por qué? Porque el peligro en poner a un recién convertido, a un recién eh, que llegó a creer en Cristo, a ponerlo como supervisor de la iglesia, es que fácilmente puede
hincharse de orgullo. O sea, se le va a la cabeza de, miren, que recién llegué a esta iglesia, ya tengo muchos talentos y me quieren poner de pastor porque hablo bien o algo así, es muy listo. No, a causa de este orgullo en él, pues es como dice las palabras en griego aquí, te dan de entender algo como que está caminando en el humo. Su cabeza se hace grande y está perdido en el humo. No ve claramente las cosas. Y así Satanás mismo se hinchó de orgullo y quiso hacerse el líder de todo. Él quiso el liderazgo, él quiso la autoridad de Dios y fue sometido al juicio de Dios, ¿verdad? Igual un supervisor orgulloso sufre juicio también. El orgullo pecaminoso, no hay lugar para eso en el ministerio cristiano. Así que sí, porque si uno es nuevo y ya lo ponemos como supervisor, puede pensar que, mis talentos hacen la obra de Dios. Mm, Eso no sale bien. El recién convertido, por falta de experiencia, será propenso a la debilidad en este tema. Así que mejor que no sea neófito, que no sea nuevo a la fe cristiana. Ay, perdón. Algo no me deja. Que tengan buen testimonio, amigos. El punto es no solamente los de la iglesia saben que es buena persona, también los de fuera de la iglesia lo ven, lo conocen al supervisor de la iglesia y saben, esa es una persona respetable, esa es una persona honrada, esa es una persona que maneja bien su vida también con respecto a los no creyentes, ¿verdad? Con su vida fuera de la congregación. No pueden señalar el dedo acusador a él por ser borracho, deshonesto, que no paga sus cuentas, que no está al día con sus impuestos, que no, o sea, es un buen ciudadano, es un buen padre, buen vecino, ¿verdad? O sea, ¿qué piensan los vecinos del supervisor en la iglesia? No queremos que alguien de fuera de la iglesia diga, ay, esa persona es peor que nosotros. ¿Qué clase de iglesia es eso? Que él es el pastor, él es el supervisor, él es el líder, y mira cómo grita a su señora, mira cómo es feo con sus hijos, mira cómo descuida su casa, su vida, su esto, su aquello, no. Entonces, em, bueno, pues así lo dejo, así lo dejo. Pero ahí vamos con todo esto y decimos, wow, Señor Dios, ayúdame. Ayúdame a no caer en descrédito, a no caer en los lazos del diablo, como dice aquí, que seamos personas de buen testimonio también con los de fuera de la iglesia. Así que tu, tu relación con los de fuera de la iglesia también importa, ¿ok? Es que no seamos groseros con los incrédulos. Ok, una pausa. Hasta aquí, preguntas, dudas de todo lo dicho. Pausa. Ya es mucho lo que les estoy descargando. Pastor, el, Mayreli. el, pastor, por lo menos en mi caso, ¿no? En mi caso, en lo que yo le estaba comunicando ayer, en mi caso yo le dije, yo era una persona volátil, ¿verdad? Era una persona volátil, no me importaba, o sea, cualquiera me venía a decir algo que no me gustaba y yo me le iba encima, o sea. Entonces, como le dije, hay una señora de por aquí que, o sea, han visto pues el cambio, las cuestiones y tal. Y entonces me pregunta y me dice, mira, ¿tú qué te metiste evangélica? Y yo le dije, bueno, no es que me metí evangélica, estoy estudiando la palabra de Dios para aprender, ¿no? Entonces me dice, claro, yo le dije,
a otra amiga. Yo le dije a Dircia, si se metió evangélica la maracucha, porque le dice maracucha, si se metió evangélica la maracucha, más rápido me meto yo. Entonces, yo al principio, o sea, no di buen testimonio, por lo menos no di buen testimonio de mí en cuanto a mi actuación, ¿verdad? Por ser volátil, por ser todo eso. Pero entonces ahora la gente está viendo el cambio que Dios ha hecho en mí, entonces está como que, sí, asombrado. Ahora, por eso que coloqué la palabra anhelar. Cuando uno anhela, o sea, yo anhelo, el anhelo no viene de mí, ¿verdad? De mí al principio, el anhelo. O sea, tenía que haber sido un anhelo desde un principio, y ahí es donde uno iba a llevar, así como Jesús, pues que no fue santo ni, o sea, como uno que no fue santo ni perfecto, Jesús sí fue santo y perfecto y llevó todo. Bueno, eso es lo que nos tiene que pasar a nosotros cuando nosotros queremos ser pastora o queremos hacer lo que queramos hacer, obispo, diácono, lo que sea. Entonces, ese es mi aclaratoria ahí, pues. Gracias, Mayreli. Excelentes puntos. Tu vida pasada no te descalifica. Miren el ejemplo de Pablo, que él también fue persona volátil y violento y todo. Y miren el cambio, este cambio mismo es un buen testimonio. Miren el ejemplo de Mayreli. Gracias, Mayreli. Benjamín, preguntas, comentarios de todo lo dicho hasta ahora. Buenas noches, pastor. Buenas Buenas noches, noches. Benjamín. Algo, algo que me llama la atención en el motivo de la carta, dice, mándales, desde el principio, en el primer capítulo, mándales que no enseñen otra doctrina. Ese es el fundamento de la carta. Y cuando nos pone aquí algo que nos dice que no pongamos a una persona neófito, a una persona nueva, eso es muy, muy ocurrente porque no tienen bases bíblicas o no conocen la palabra y salen nuevas doctrinas. Hasta a veces nosotros escuchamos cosas hoy en día que se hablan en las redes sociales, falsas doctrinas, que si no estamos fundamentados en la palabra, algo sin elogiar echar flores tanto, algo que me gusta de Academia Cristo es la formación que estamos llevando desde el principio, cuidando la sana doctrina, de no mandar líderes a la ligera, al vapor, porque salen falsas doctrinas. Ese es mi comentario, hermano. Es tal cual, Benjamín. Y por eso no los apuramos. Sí, digamos que ya terminando el discipulado, que es por lo menos un año, ¿verdad? Por lo menos un año de estudio, ya empiezan a sembrar la palabra, pero eso no es necesariamente supervisar una iglesia, eso es otra cosa con tiempo y eso se va desarrollando orgánicamente. Em, pero no apuramos esa parte. Miren el ejemplo de Jesucristo. ¿Cuánto tiempo llamó a sus discípulos y pasó 3 años con ellos, ¿verdad? Ellos eran discípulos primero y después apóstoles, en cierta forma, líderes de la iglesia, ¿verdad? Después de la ascensión de Jesucristo. 3 años de formación tuvieron con él. ¿Saben una cosa de Pablo? Pocos saben esto. En Hechos 17 habla de que Pablo, después de su conversión, no fue de instante, o sea, que empezó a hacer viajes misioneros. Pasaron unos años, ¿sabían eso? Después de su conversión, él pasó un tiempo aparentemente estudiando la palabra y creciendo en su fe primero. O sea, no fue de, neófito y ya empiezo a hacer viajes misioneros. No, hubo un lapso de tiempo entre su conversión y su ministerio como apóstol. Em, bueno, ok, un ejemplo. Bien, amigos. Sí, les doy un ejemplo. En mi caso, nos tenían de seminaristas y hasta nos ponen como interinos, como aprendiz bajo pastores un tiempo y a ver cómo nos va, si estamos listos para pastorear, para ser profesores misioneros. O sea,
Es bueno lo que Pablo dice aquí. Vamos a seguir versos 8 a 10. Ahora pasamos a la segunda palabra en griego. Teníamos obispos, ¿verdad? No, perdón, episcopos en griego. Episcopos fue supervisor, obispo, y sí se aplica a pastores, líderes de diferentes formas, pero los que supervisan la iglesia. En versos 8 hablamos de la segunda palabra que nos mencionó el pastor Nixon en griego, ¿se acuerdan? Es casi igual en castellano, en español. ¿Qué palabra fue el segundo? Diácono, pastor. Diácono. Diácono. ¿Qué significa diácono? Dice, significa siervo. Es sinónimo de ministro y enfatiza el espíritu de servicio, humildad reflejado en Cristo. Excelente, excelente. De ellos vamos a leer ahora en versos 8 a 10, pero antes de leerlo, yo tengo una confesión, una queja contra mi propia iglesia. Yo y ustedes somos de la fe luterana confesional. En la cultura de la iglesia, yo vi que durante unos siglos perdimos la costumbre mucho de tener diáconos en la iglesia y de usar esta palabra. Yo quiero ver que esta palabra se resucite en la cultura luterana, en la cultura cristiana, el uso de la palabra diácono para que seamos, para que incluyamos a más personas en el ministerio. Eh, para mí, desde mi perspectiva, fue mucho pastor, 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 y no había muchas otras formas de ministerio. Yo digo, pues hace falta muchas formas del ministerio público, muchas formas de liderazgo. Puede haber supervisores espirituales, puede haber pastores, puede haber profesores, puede haber evangelistas que andan, puede haber sembradores como ustedes, puede haber diáconos y diáconas que sirven en la iglesia de muchas formas. Ok, eso es solamente una perspectiva mía antes de leer estos versos. Lo que yo los quiero animar es ver, wow, si Dios nos bendice con grupos que crecen a ser iglesias, que es la idea, ¿verdad? En nuestras iglesias no queremos solamente un líder y ya, no, todo un equipo en que todos trabajamos en equipo. Hay líderes, hay de todo y diáconos es una función muy importante. Versos 8 a 10. Versos 8 a 10. A leer. ¿Quién lee? Leo, pastor. Olga, dale, dale. Dice, de igual manera, los diáconos deben ser honestos y sin doblez, no demasiado afectos al vino ni codiciosos de ganancias deshonestas. Y deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Además, estos primero deben ser puestos a prueba. Y si son irreprensibles, entonces podrán ejercer el diaconado. Ok, muy bien, muy bien. Pues la pregunta aquí ya se respondió. Entonces, aparentemente la función principal no era de un diácono, no era enseñar ni predicar principalmente. Pero ¿saben qué? Vemos en el caso de Esteban en Hechos capítulo 8, si no me equivoco, 7, 8. Y luego en el caso de un Felipe, que eran diáconos, pero también evangelizaban, daban testimonio. Em, Principalmente sirven en la iglesia de muchas formas, pero también pueden servir con la palabra misma, pero no son los supervisores de la iglesia. Lo que parece es que eran como asistentes, ¿verdad? Asistentes a los líderes. Se ocupaban de muchos asuntos. El libro de Hechos nos menciona que ayudaban en cuidar a los enfermos, pobres, viudos, viudas, huérfanos. Tal vez ayudaban en manejar las finanzas de la iglesia, tal vez ayudaban en cuidar el lugar para el culto, ¿verdad? Tal vez
hacían recados, como en el caso había una dama Febe, creo, Febe. Em, Hoy quizás estos oficios podríamos compararlo mejor con algo que la iglesia los nombra para asistir, atender a los asuntos de la iglesia, em, atender las propiedades de la iglesia, atender a tal vez visitar a los enfermos, tal vez atender a los viudos, viudas, em, tal vez manejar los asuntos legales de la iglesia. Yo no sé. Hay mil formas. Em, pero la idea es que el supervisor de la iglesia o el liderazgo que tengan, el pastor, no debe tratar de hacerlo todo. Debe haber personas en la iglesia, en el grupo, que pueden encargarse de ciertas formas. Y para que eso se haga de manera ordenada, es bueno que la iglesia lo haga oficial. eh, Pueden nombrar o llamar, como sea, nosotros, miren, Joel es muy bueno para tal cosa, pues llamamos a Joel para encargarse de la limpieza de la iglesia. Él va a ser el diácono de las propiedades. Ok, esa es mi función y wow, pero hasta eso, para cualquier función en la iglesia, hay requisitos. Hay requisitos. ¿Y cuáles son? Son casi los mismos, ¿verdad? Deben guardar el misterio. El misterio, me encantó. Eso fue la tercera palabra que nos compartió misterion en griego. Eh, un misterion es algo oculto naturalmente del hombre. El misterion aquí en el contexto bíblico es lo revelado por Dios, lo que Dios nos revela por su Espíritu Santo y por su palabra a los que creen. Ustedes conocen el ministerio, perdón, el misterio de Dios porque ustedes conocen la palabra de Dios. Entonces, cuando uno guarda el misterio, está diciendo que su vida vive de acorde a la palabra de Dios. Vive pues como dice, limpia, con una conciencia limpia, o sea, no tiene doble vida, no es de que, mire, cumple con esta función en la iglesia, pero en su casa es un borracho, o es mujeriego, o eh, pierde todo su dinero en el casino, o algo escandaloso, que esto y aquello, es como, pues, no, su vida también es una confesión de fe. Puestos a prueba, dice, por ejemplo, aquí, em, o sea, no vamos a agarrar a cualquier persona. En ese entonces, em, tenían que poner a prueba. Justo ayer vi en una tienda o algo, una mujer pagó con un billete de 200 pesos mexicanos y el cajero estaba así, viendo por todos lados, como 30 segundos estaba viendo el billete. Y yo, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué tanta sospecha a la mujer y su billete? Pero bueno, estaba poniendo a prueba el billete para ver si era falso. También en ese entonces, en los tiempos de Pablo, ¿sabe cómo lo hacían? Tenían monedas de metal, las mordían el metal para ver si era genuino. La idea es que tomamos tiempo para ver si la persona es genuina, es creyente genuino. Aquí Pablo no nos dice cuánto tiempo, pero igual vamos a tener un poco de cuidado con si alguien llega y antes de darles un cargo, una responsabilidad importante en la iglesia, vamos a darles un poco de tiempo para que prueben su sinceridad, su fe, su carácter, ¿ok? Puestos a prueba. No, el punto es que no apuremos las cosas, ¿sí? Que no apuremos a nombrar a alguien como diácono, que no apuremos a darle un cargo a alguien. Mujeres también van incluidos en todo esto. Vamos a ver versos 11 a 13.
11 a 13, y veo el comentario de Mayreli también. Muy bien, es la integridad del carácter, es el enfoque aquí. La integridad muchas veces solo vemos si es una persona carismática, si es una persona talentosa que, qué bien habla, qué bien predica, qué bien canta o algo así. Qué bueno si uno tiene esos dones, pero es más importante el carácter y la integridad de la persona. 11 a 13, ¿quién lee? Aquí está Pablo se dirige a las mujeres que sirven en la iglesia. Yo, Bien, profe. Sofía, vamos a darle la palabra a Sofía, adelante. Gracias, profesor. Así dice la palabra, 1 Timoteo 3, capítulo 3, verso 11 al 13. Las mujeres, por su parte, deben ser honestas y no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Los diáconos deben tener una sola esposa y gobernar bien a sus hijos y sus casas, pues los que ejercen bien el diaconado ganan para sí mismos un grado honroso y mucha confianza en la fe que es Cristo Jesús. En el verso 11, eh, se dirige, gracias, Sofía. Pablo se dirige a las mujeres, pero a ver, ¿cuáles mujeres? Estamos hablando porque dice diaconisas, mujeres que servían como, perdón, no, dice mujeres, dice, estamos hablando de mujeres que sirven como diaconisas, perdón, mujeres que sirven como diaconisas, como Febe, que se menciona como diaconisa en Romanos 16, o estamos hablando de las esposas de los supervisores y de los diáconos. Pues yo creo que estos versos se aplican a los dos. O sea, también, hermanos, es importante ver la familia del líder, ver la familia para llamar y nombrar a líderes. ¿Se toma en cuenta la esposa también? Sí. Em, pero estos versos también, este verso también se aplica a si vamos a nombrar diaconisas, si vamos a nombrar a diaconisas en la iglesia, ¿ok? ¿Cómo deben de ser? Sea la esposa del supervisor, la esposa de un diácono, o si ella misma va a ser diaconisa, ¿cómo debe de ser? ¿Cómo debe de ser una sembradora? Pensando en Academia Cristo, honesta, no calumniadora, sobria y fiel en toda. Calumniadora, bueno, habla la verdad, sí. Literalmente sus conversaciones no son diabólicas, ¿ok? No es chismosa. Aquí se habla específicamente de la forma en que usa su lengua, ¿ok? Sus palabras. em, Usa sus palabras para bien, para edificar, para sanar. Y si ella, sobre todo, si ella está trabajando con muchas personas en la iglesia, entrando en casas para visitar, para atender, em, si ella va a servir de esa forma, existe la tentación de divulgar de casa en casa los chismes de la iglesia o de la comunidad también. Entonces hay que tener mucho cuidado. Debe ser una persona que controla bien su lengua y sus palabras, ¿sí? ¿Ok? Y bien, ahora en el 12:13 vuelve Pablo a los diáconos, pero esto igual se aplica a las diaconisas, ¿verdad? Pablo otra vez se fija en la vida familiar. Repite lo mismo. Una sola esposa, gobierna bien sus hijos. Y aquí hay un premio espiritual. El diaconado, los que ejercen bien el diaconado, ganan para sí mismos un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, esta misma promesa de Dios se aplica a ustedes. Si ustedes están sembrando bien la palabra de Dios, ganan para sí mismos un grado honroso
y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y yo les cuento que de parte de los profesores, consejeros de Academia Cristo, wow, conociéndolos en persona, ustedes tienen nuestra confianza en la fe en Cristo Jesús. Ustedes, nosotros sentimos honrados de conocerlos y de trabajar junto con ustedes en la obra del Evangelio, honrados de ver la forma en que no solamente ustedes enseñan fielmente la palabra, de, ¿saben por qué también los visitamos? Porque queremos ver cómo son ustedes en sus vidas personales y vemos, wow, no solamente son buenos alumnos, son buenas personas, eh, guían, practican bien la palabra en su vida personal, en su barrio, en su hogar y claro, también en el grupo, en la iglesia en que están. Entonces, em, ustedes que escuchen estas palabras de Pablo y de Dios. Hablando de visitas, miren cómo termina Pablo. Pablo, como nosotros en la Academia de Cristo, quiere estar con ellos, con Timoteo y con la iglesia en Éfeso personalmente. Dice, aunque tengo la esperanza de ir pronto a visitarte, te escribo esto para que si me tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vemos el gran corazón de Pablo y nosotros tenemos este mismo, por eso nosotros tenemos el sistema de no solamente dar cursos virtuales, también queremos apoyarlos en la obra de sembrar la palabra lo más posible. No siempre se puede visitar a todos, hay lugares que se puede, no, hay momentos que se puede, que no, pero pues es nuestro deseo y corazón. Pero fíjense cómo Pablo habla de Éfeso y de la obra, cuidar ser supervisor. Timoteo prácticamente quedó para supervisar la obra en Éfeso y miren las expectativas, lo que hemos leído en este capítulo, las expectativas para un líder son muy elevadas, ¿no? En cuanto a su carácter. Esto no es un club social en la iglesia, no. La casa de Dios, es donde se reúne la familia de Dios bajo el Dios viviente. Y mediante la iglesia, Dios preserva la verdad en medio de ella. Y la familia de Dios se va a preocupar de conservar esta verdad contra el error destructivo. Así que les dejo esta pregunta para que vayan pensando. Cuando tu grupo llegue al punto de necesitar líderes, supervisores, pastores, diáconos, ¿cuál sería el proceso a seguir para buscarlos? Oren. Estudien este capítulo otra vez. Sáquenlo con el grupo, decir, miren, esto es lo que Dios dice para buscar líderes, deben ser así. ¿Quiénes serían buenos candidatos aquí entre nosotros? Estudien la palabra. Lo mismo para diáconos. No solamente miren talentos humanos, miren el carácter y la vida espiritual, la vida personal, la vida familiar de uno. Todo este capítulo hablando de los líderes en la iglesia, hombres, mujeres, miren cómo termina Pablo con una palabra de alabanza. Indiscutiblemente, el misterio, ahí está la palabra, misterio, lo oculto que Dios revela en la palabra. El misterio de la piedad es grande. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Creo que lo que le faltó a Pablo es un amén. Esta es una alabanza, visto por ángeles, los huestes Amén. celestiales que participan en el plan de salvación. Ellos anunciaron
el nacimiento de Jesucristo. Ellos fueron testigos de su resurrección. Ellos fueron testigos de su ascensión a la gloria. Ellos hasta estaban ahí en el jardín de Getsemaní con Jesús. Eh, wow, cómo forman parte de ese, pero ellos vieron a Jesús salvándonos. Jesús es proclamado a las naciones, entre las naciones, por ustedes. Aquí en Academia de Cristo hay de veintitantos países y miren cómo Cristo está siendo proclamado entre ustedes, creído en el mundo. Jesús reina en la gloria en el cielo ahora y para siempre, pero este reinado también, Él reina en ustedes. Y pues este reinado sabemos que seguirá por toda la eternidad, porque Jesús ahora está a la mano derecha de Dios Padre. Gracias amigos por su participación en la clase de hoy. Esta es la tarea. Capítulo 4. Les voy a colocar el video 4 y quiero que elijan entre estos dos temas, ¿ok? Usted puede elegir entre estos dos temas. Un poco de historia, pueden googlear estos dos temas. Pueden elegir entre la historia sobre el celibato. ¿Sí saben qué es el celibato? ¿Alguien conoce la palabra celibato? O sea, ¿por qué se practica el celibato por los líderes en la Iglesia Católica? ¿Ok? Celibato que no se casan, ¿verdad? O pueden elegir ese tema, uno, o pueden elegir el segundo tema, porque algunas iglesias, algunas sectas, algunas religiones prohíben ciertas comidas, ¿ok? ¿Cuáles son esas iglesias que prohíben ciertas comidas, ciertas bebidas? ¿Qué comidas prohíben? ¿Y por qué lo hacen? ¿Ok? ¿Por qué lo hacen? O sea, la prohibición de comida o la prohibición de casarse para los líderes de la iglesia. Esos serían los dos temas. Esto no es una investigación muy profunda. Googleanlo, pasen 5 o 10 minutos leyendo un poco y ya, no tienen que entregar nada por escrito, ¿ok? ¿Entender? Es una tarea ligera. Video 4, capítulo 4, leerlo y investigar o celibato o investigar prohibición de comidas en religiones. Puede ser hoy en día o no sé, tras los siglos, como usted quiera, pero nada muy profundo y no tienen que ni mandarme audios ni no es necesario. Nada más lleguen a la clase listos para hablar esos dos temas, ¿ok? Listos. Vamos a cerrar la clase con una oración, ¿sí? Señor Jesús, te doy gracias por crear en este grupo el deseo de sembrar tu palabra. La verdad es que, Señor, al sembrar tu palabra, muchos se van a encontrar también en una situación en que necesitan liderar a otros en la palabra, hasta pastorearlos, supervisarlos en la palabra. Así que, Señor, también te pido que tu Espíritu Santo obre estas cualidades, estos frutos en nosotros. Te pido, Señor, que llevemos, que manejemos tu iglesia de manera ordenada, con distintas formas del ministerio y que haya personas también que no solamente haya líderes, pero que hay personas que apoyen a los líderes en un cargo, pues como diácono, diaconisas, Señor, que veamos la necesidad de trabajar en equipo, pero Señor, que los que sirven en la iglesia de estas formas, que sean personas que ponen en práctica tu palabra, tanto en la iglesia como en su vida personal. Señor, solamente esto es posible por tu obra, por tu bondad, por tu Espíritu Santo. Y si estamos metidos en tu misterio, que es tu palabra, Señor, ahí es donde vamos a tener la fuerza, la guía
el combustible espiritual para vivir de acorde a las palabras de Primera de Timoteo 3. Señor, te alabamos porque donde nosotros hemos fallado en estas cosas, sabemos que Jesucristo nunca falló. Él sí cumplió al 100 las palabras, los requisitos de un líder en tu iglesia, Señor. Te damos gracias por dejarnos servir a tu familia con tu palabra y pues sabemos que la iglesia no es nuestra, la iglesia es tuya, Jesucristo, porque tú pues fuiste visto por ángeles y ahora que estás sentado a la mano derecha de tu Padre, Señor, de nuestro Padre. Y pues la iglesia es tuya, nosotros simplemente pues vamos a cuidar tu rebaño, Señor. Ayúdanos a hacerlo bien y a ser buenas personas para que la gente vea tu amor en nosotros. Amén. Amigos, gracias. Muy buenas.